Son cangrejos pequeños, diminutos. ¿No has visto ni un cangrejo? Bueno, ahora los vamos a ver. en los árboles. Hello my friends, I'm absolutely roasted from the sun. Wow. But today I talked to some locals and they introduced me to this guy that has an organization that keeps the mangroves clean here, and which is a big part of the ecosystem. So I'm gonna go interview, hopefully him and some people that work in the organization, which will be very interesting to see how it all works. Wow, I am really dying from the heat here. If it wasn't for going to the Amazons, I don't think I would be able to survive this. I mean, it's not too bad today, but it's not cold, that's for sure. Yeah, now I'm on my way to the mangrove tours that they do here, and hopefully get some history about the area and what their project is about. And with my tripod, learn some things, some new things. No llegaba a los 60 años. ¿Pero por qué fue famoso? Por su manera de ser, su comida. Era una persona muy alegre, divertida, parrandera. Genial. Sí. Aquí promocionando. Sí. Tarde de video. ¿Cómo has dicho que era su nombre? Omar. Omar. Ahora que vengamos hacemos todo esto, mira, todo esto era basura, plástico, todo, antes. Nosotros tenemos 14 años de estar trabajando limpiando esto, 14 años, sí. Y gracias a Dios y a ustedes, porque el 20% de su pago es para pagar la basura que se trae aquí, ya que esto se conecta con el mar, ya, y todos los días entra basura. Hacemos aseo cada 8 días, todos los 8 días hacemos aseo. También le hacemos actividades a la gente de aquí del pueblo, lo traemos a pasear, le demostramos el antes y el después, porque ellos conocían esto antes. Antes era limpio, y bonito, pero ¿qué pasa? Que se metió la guerra, ¿ya me entiendes? La guerra llegó en el 1995 y terminó en el 2005, 10 años duró la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no llegaba nada ni nada, y entonces tú tenías tu basura en tu casa y la arrojabas acá, porque no ibas a tener basura en tu casa, ya. Porque no vinieron ninguna persona para recoger la basura. Claro, no venían porque aquí no venía nadie, porque lo podían secuestrar, lo podían matar, de todo, porque era una zona de violencia, ¿ya me entiendes? Esto aquí era los paramilitares, mucha guerra, mucho de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tenías tu nevera, tu televisor dañado en tu casa, y había ratones, cucarachas, de todo, y tú lo echabas acá porque era basura, ya. Entonces la guerra terminó en el 2005, ya, hubo un pacto, la ONU, ni siquiera el gobierno de aquí, sino el gobierno de otro lado, de otra parte del mundo, fue que vinieron y sacaron a esa gente mala aquí, ya. En el 2005, desde ahí nosotros nos recuperamos ahí como pudimos, porque ni el gobierno nos recuperó nada, nosotros mismos nos recuperamos como pudimos y comenzamos a limpiar esto en el 2010, ya llevamos 14 años limpiando y recuperando esto.
gracias a Dios. Ya. Y no lo presentamos como punto atractivo turístico, no, sino hasta el 2019. Y se metió la pandemia. En la asociación, ante Cámara de Comercio registrado, éramos 22 y solamente quedamos 7. ¿Por qué? Porque echamos 7 años trabajando gratis. O sea, yo trabajaba en una moto, el compañero pescaba, el otro hacía casa, el otro hacía de todo. Y en la tarde así, como ahora, veníamos a recoger basura y a recoger plástico y los compañeros decían que no porque estaban cansados y de su dinero no iban a pagar y tal. Y entonces nosotros fuimos los que aceptamos a quedarnos ahí 7 gatos. ¿Y cómo armaron el grupo? No, este grupo se armó fácil, este grupo fue fácil, ¿por qué? Porque esto fue debido a una necesidad, porque como esto, el punto donde se encuentra esto con el mar se cerraba y esto acá se podría, los peces de aquí se morían y olía muy feo en el pueblo, los niños se enfermaban, uno mismo olía muy feo, el pueblo olía feo. Y nosotros conocíamos esto así sin plástico y bonito, ya, y comenzamos nosotros, la iniciativa de nosotros, no, vamos a organizarnos, y una profesora nos dijo, no, vayan a Cámara de Comercio y se organizan y esto, y así seguimos y ya llevamos 14 años en esta. Sí, porque todo se ve muy limpio, ¿no? Bueno, mira, aquí les voy a presentar el primer mangle. Este se llama mangle rojo. Mangle rojo, se llama mangle rojo porque si lo partimos, bota una tinta roja la cual utilizaban nuestros indígenas para pintarse. Ya, mangle rojo, se diferencia a los demás mangles porque sus raíces siempre están en forma de arco, en forma de zanco tirando hacia el agua. Como pueden observar, hay unos puntos blancos en las raíces. Esas son ostras que nacen en las raíces de los mangles rojos. Como pueden observar acá en el frente derecho, acá hay otras ostras más grandes. Mangle rojo, Rhizophoras mangle, nombre científico. Rhizophoras mangle. Hágale, reina, hágase su toma, que esto no se llama titanio. Véala, como pueden ver las cosas. ¿Se come? Sí, esas se comen. Que aquí pero aquí no, nosotros no las cogemos ni las dejamos coger. Tenemos su página en Instagram, Mundo Verde RDM, donde pueden ver cómo uno trabaja el antes y el después. Estamos trabajando también con la gente de la comunidad que nos apoya, ya ellos saben el proceso, cómo va. El domingo pasado le hicimos un paseo a todas las madres. Ay, para le el día de la regalamos madre, el paseo, ¿no? claro, el día de las madres le hicimos un paseo a todas las madres. Qué bonito. Sí. Y encantada porque habían unas que ni conocían esto. Nada. Porque ellos decían, oh, si eso era un basurero. Ya. Porque estaban aquí cuando era muy Claro. sucio. Y ellos veían que esto era un basurero. Y aquí había perro muerto, cerdo muerto, de todo. Mira, esto es de suma importancia para nosotros y para el mundo, porque no solamente para nosotros. Para el mundo, porque, mira, nos brinda 10 veces más oxígeno que el bosque seco tropical. Y el oxígeno no solamente es para mí, es para todos. 2, que el 80% de las especies que cogemos en el mar salen de acá. Acá entra a desovar el pargo, el mero, el róbalo, la mojarra, el lebranche, todo entra a desovar aquí. Entonces, cuando ya los peces están de un mayor tamaño, se van al mar, porque esto se conecta con el mar. Como pueden ver, aquí no le ha picado ni un zancudo. Sí, porque el zancudo se da donde el agua queda estancada. Ajá. Y este agua todos los días entra y todos los días sale. Esto trabaja con la marea. Ahora la marea está un poco baja. Vean, ahí tenemos ese ave guillón que se llama María Mulata.
ave que tiene nombre y apellido. María Mulata. Mangle negro, Avicennia germinans, nombre científico. Uno de los más importantes mangles que tenemos. ¿Por qué? Desaliniza más sal que todos los mangles. El mangle negro. Sí, se vuelve una chimenea. Como lo pueden ver, casi todos los árboles que ya son mayores están partidos arriba. ¿Por qué? Porque ellos se vuelven una chimenea. Sí. Para convertir esto en oxígeno, el gas carbónico. Cangrejo. Vamos a partir una raíz. Cangrejo. Mira, esto es como una esponja, ¿sí ves? Mira, como filtro. Como un filtro que filtra el agua para que vivan los otros mangles. Además, de acá. Acá sí se ve. Ese es un hombre. ¿Sí lo viste? Este es un hombre. Mira, porque los hombres tienen una línea negra en la espalda. Las hembras no la tienen. Míralo allá, míralo. Míralo allá arriba. Que ahora ya perdió el bultito. Míralo allá. Míralo allá, míralo allá. Ah, otra vez el bultito. Vale. Míralo ahora. Él lo está mirando así, ¿ve? Él tiene la carita mirando así, ¿ve? Míralo, velo la carita. ¿Trabajas con esto todos los días? Sí. Qué lindo. Mira, aquí la casa de los loros. Ah, Una casita de loros. ¿Dónde? los oídos. Ah, wow. Pero creo que son introducidos. Sí. Son introducidos. Sí, no es un natural. No, Tienen son como introducidos. 16, pero empezaron con... De acá lo ven mejor. El paso. Mírala. Exactamente el color del Esto es por ubicación. Esto no somos cualquier parte. Qué flexible. Tienes que seguir el guía. El guía, sí. No de cualquier parte. Mira, ya agarró la rama, es cierto. 0 kilómetros por hora. Dura 11 meses y medio embarazada. 11 meses y medio. Para dar una sola cría. La hembra, como la puede ver, 11 tiene unas meses y manchas medio. pegadas. Y nosotros tenemos... Sí, mírala bonita, mírala. Donde yo te señalo, mira. Ah, sí, lo veo. La iguana toma café. En el seco, mira. Entre el seco y el verde. Mira. Absorber todo el agua posible. Todo el agua muy fuerte. ¿Para qué? Para dar todas sus flores. Este es el número. ¿Cómo? Claro, todos los días que vemos, todos los domingos hacemos aseo. Bueno, ahora vamos para el norte del pueblo, una playa que se llama el Fin de la Fan, un iceberg. Un iceberg. Ahora con ostras. Ostras, La fin de la fan. el Fin de la Fan. Donde llegan 2 y 3 se van. Donde llegan 2 Y 3 se van. y 3 se van. Sí. Parece un acertijo. Sí. Y esto es una ramaconda.
La ramaconda. Más peligrosa que la anaconda. Sí, que la anaconda, que la ¿verdad? anaconda, sí. 10 veces más peligrosa que la anaconda. Sí, sí, yo creo que eso. La ramaconda. Y los troncodrilos. Te quería preguntar cómo son las personas de este lugar como tan positivas, tan amables después de todo. De todo, es que nosotros siempre éramos amables y somos amables. Lo que pasa es que cuando esa guerra llegó, ya todo el mundo se separó, la gente se fue, ¿sí me entiendes? Se fue por otro lado, nadie quería, se fueron, unos vinieron. No, eso es una cagada y separó muchas culturas, ¿sí me entiendes? Y de vaina somos amables. Sí. Sí, porque muchos países que han estado así luego son muy ariscos, Claro, son muy cerrados. sí, Pero es todo lo contrario aquí. claro. Madre mía, parece el Amazonas esto, ¿eh? Sí. Sí. ¿Y la población ha crecido mucho en los últimos 10 años? ¿o? Sí, mira, aquí la mitad somos nativos y la mitad extranjeros. De otras partes del mundo, de otras partes de Colombia. Pero todo el que viene se queda. Sí. Sí, todo el que viene se queda. ¿Y aquí tenéis médico? No, el médico vive en otro lado, En San Onofre. en San Onofre. Viene acá, bueno, hoy vino, hoy. Ya, viene como 3 días en la semana. Sí, aquí no hay médico ni nada. ¿Y qué hacen si tienen una emergencia? Se lleva el enfermo a San Onofre. Ajá. Sí, ¿Y el hospital más cercano que tenéis, dónde está? San Onofre. Ah, en San Onofre. O Sí, sea, ahí pero, media hora. sí, pero el hospital de San Onofre más sirve de aquí que no tiene médico que ese. Ese no sirve. ¿No? Eso es una mierda. Y aquí hay curanderas, igual no médicos, pero curanderas o algo así. Sí, también hay enfermeras. Enfermeras. Sí, claro, que te dan los primeros auxilios Y eso aquí sí. Sí, aquí sí hay, claro. O sea, no hay que ir hasta San Onofre. No, nada. O sea, si tú necesitas ponerte una destroza, cogerte unos puntos, una paz, ¿ya me entiendes? Aquí sí hay. Ya si te partes una pierna o algo, ya no, ahí no. Pero nosotros sí. ¿Y crees que con todo lo que pasó, como cambió mucho la manera de pensar de las personas, como de la vida y cómo aprecian la vida y tener Claro. libertad y todo? Claro, porque uno pierde la confianza. Uno pierde la confianza y no confía en todo el mundo ya. Porque uno tiene que pasar muchos años para uno volverse a recuperar. Sí, eso no es de la noche a la mañana. Ya me entiendes. ¿Y tú Hubieron- crees que has recuperado eso o todavía tienes? No, ya yo creo que ya yo lo superé. Sí, ya yo lo superé ya. A mí ya eso ya no me afecta. Ya, porque yo sé que ya él no va a venir más. ¿Sí me entiendes? Eso no se va a repetir. Ya. Por eso no me afecta. Nos bajamos, conocemos las otras 2 clases de manga y vamos a la playa. Ay, ay.
Blanco y Zaragoza. Rojo, Rhizophoras mangli. Negro, blanco, Iconocampus electus, Zaragoza. 4 clases de mangle que nos brindan 10 veces más oxígeno que el bosque seco tropical. Vean. Buena, buena. Vamos a la playa. Wow. Todos solo tienen una grande.